Bueno, en esta Amén, preciosa hermano tarde Lendy. ya tenemos con nosotros a nuestro hermano Winston. Amén. Ha sido toda una bendición, gracias al Señor por esto. Y con respecto pues a estos estudios, gracias al Señor, porque yo creo que hemos avanzado de una forma bastante, pero bastante, la verdad que no lo esperábamos, sinceramente, y gracias porque el Señor se ha estado manifestando, nos ha estado ayudando, y a través de este medio hemos alcanzado cierto conocimiento que al ponerlo en práctica es el llamado pues en esta tarde a que atesoremos este conocimiento, a que atesoremos todo este aprendizaje y lo pongamos por obra, lo compartamos también, que también nosotros seamos un medio para que el hermano que no haya podido escuchar todas estas enseñanzas tan hermosas, que nosotros también podamos en una forma transmitirle este conocimiento que hemos alcanzado. Bueno, hermano Winston, Dios me lo bendiga. Amén, hermano Lendy. Me alegra saludarlos. Sí, señor, mi hermano. Igual. ¿Cómo le va? Bien, gracias al Señor Jesucristo. Hoy yo creo que todo el mundo tiene problemas con la cámara. No, y ahorita el pongo. Bueno, mi hermano querido, quería verlos a todos, pero yo como no he podido conseguir en ninguna foto, hermano Winston, me salió bonito. Entonces me toca dar la cara. Hice un problema con la cámara. Nuestro hermano Goyo Manzano, que también él que da la cara también. Bueno, hermano Winston, lo dejo en esta grata compañía, mi hermano, que sea Dios usándolo poderosamente. Lo dejo en esta tarde, todo el tiempo, el que tenga conveniente. Y no sé, hermana Lilia, si al finalizar, pues vamos a tener preguntas. Bueno, eso depende de todos nosotros. Escuchemos atentamente las preguntas que tengamos, las escribimos para que el hermano Lendy las vaya recepcionando y haga sus preguntas al final de la charla. Eso yo quería ver a mi pastor, hombre. Oh, no, hermano. Gloria a Dios. Ahí está. Sí. Ya. Bueno, mi hermano Winston, simpático como siempre. El tiempo necesario. Listo, hermano. Vamos a mirar la palabra, hermanos, en el libro de los Hechos, el capítulo número 17, el versículo 30 al 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Amén, hermano. Amén, hermano Winston. Bueno, muy bien. Bueno, mis hermanos, como aprendimos el miércoles pasado sobre este tema del arrepentimiento, es necesario saber por qué debo arrepentirme. Ya tuvimos la explicación, el motivo por el cual todo ser humano, para alcanzar la salvación, debe tener un acto de arrepentimiento. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces somos pecadores porque la desobediencia de nuestros padres, engañados por la serpiente antigua, saber Satanás, él es el autor del pecado. Aunque Dios no lo hizo diablo, él se rebeló contra Dios, quiso hacerse superior al Señor y le fue quitado esa hermosura y esa sabiduría y todo
esa vestidura que tenía le fue quemada y mandado a la tierra desnudo y sin poder. Él es engañador y engañó a la primera pareja, engañó a Eva. Eva fue engañada, le hizo creer que no era como el Dios le había dicho y la impulsó a comer del árbol prohibido. Ese engaño de Eva, pues más tarde miramos que Adán procede también a lo mismo, pero Adán no fue engañado por la serpiente, sino que fue Eva. Y nos damos cuenta que este pecado de la desobediencia, pues actuando Adán en esa forma, comió del árbol prohibido y como a él se le había dado la responsabilidad de la administración de la creación, sobre Adán cayó o estaba esta responsabilidad de administrar la creación que Dios le había dado que administrase. Entonces, como Adán come del árbol prohibido con el conocimiento, ese pecado nos alcanzó a todos nosotros porque descendemos de ellos. Entonces, la razón por la cual debemos arrepentirnos es que somos pecadores. La simiente de pecado está en nosotros. Quedó bajo la potestad del pecado y dice que el que está en el pecado también tiene esclavizado, porque el pecado esclaviza y está bajo la potestad de este ser tirano que se llama diablo. Pero gracias al Señor que su brazo no se ha cortado para salvarnos. De tal forma que cuando el pecado abundó, dice el apóstol, sobreabundó la gracia del Señor. Hoy tenemos esa gracia. Hoy podemos mirar al Señor y convertirnos a Él y Él perdona nuestros pecados. Bueno, eso lo estaba explicando el miércoles pasado, la caída del hombre, la rebelión de Satanás, y esto pues llevó al hombre al fracaso. Quedamos en el punto de confesar los pecados. Nosotros somos conocedores que al único que podemos confesarle nuestro pecado es el Señor. Dice aquí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, el único que perdona pecado es ese sumo sacerdote que permanece y vive para siempre, que se llama Jesús. El sacerdocio, según los hombres, como el sacerdocio de Melquisedec, esos sacerdocios se terminan, se acaban, pero el único sacerdocio que permanece para siempre es el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a Él nos podemos acercar y confesarle nuestros pecados con toda certeza, con toda confianza, porque el único que le ha sido dada esa potestad es nuestro Salvador, porque Él es Dios. Tenemos también muchas veces que confesar algunos pecados a los hermanos. Cuando ofendemos, cuando quebrantamos la confianza con el hermano y lo ofendimos, es necesario hablar con él y pedirle disculpas y arrepentirnos y no volverlo a hacer.
Es apropiado que alguien confiese su arrepentimiento públicamente. Allá encontramos un pasaje que muchos que se arrepintieron confesaban sus pecados. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus pecados. Hay momentos cuando debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros. Por ejemplo, cuando hemos hecho mal a alguien, buscamos su perdón. Es un pasaje bíblico que nos enseña sobre esta gran verdad de confesar. Dice, mira por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepintiese, perdónale. Y si 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, esos son situaciones que a veces se presentan a nivel de congregación. Encontramos ciertas problemáticas entre hermanos. Una vez como ministro me tocó resolver un problema entre 2 hermanos. Uno era espiritual y el otro andaba un poco desordenado. De tal manera que el hermano que era temeroso de Dios, él se humilló y le pedía perdón, que lo perdonara, se echó de rodillas. Y el otro, como no era temeroso, sino que asistía a los cultos, pero no tenía fruto de arrepentimiento. De tal manera que él tenía una machetilla y quería maltratar al hermano con esa machetilla. Pero Dios es bueno. En el momento que él está en esa situación, clamé al Señor y el Señor nos ayudó a resolver tremenda situación. De ahí que el hermano, cuando Dios lo tocó, el que se sentía ofendido, también cayó de rodillas y se abrazaron luego y perdonaron. Entonces, la confesión de pecado en ese momento, el hermano le decía, si yo te he ofendido, si he pecado, perdóname. Y alcanzó en ese momento cambiar la situación porque todos 2 estaban quebrantados y se arrepintieron del proceso que tenían. Entonces, muchas veces, hermanos, a nosotros como cristianos nos toca resolver ciertas dificultades entre hermanos. Entonces, ahí tiene un valor importante confesar y pedir perdón al hermano ofendido. Entonces, mis hermanos, esa parte de la confesión es importante. Administrativamente, yo acostumbro que si un hermano cayó en algún pecado, desobedeció, o sobre todo se resalta a veces el pecado de la fornicación, del adulterio, pues en mi administración acostumbro escuchar al hermano, porque al pastor se le ha dado una vestidura que puede atar y puede desatar. Entonces yo acostumbro escuchar a los hermanos, pero no es que me va a venir a confesar como las tradiciones. Uno escucha y lo que hace es ayudar al hermano, orando por él, para que Dios lo restaure y pueda ser nuevamente ingresado a la iglesia, porque cuando uno comete cualquier pecado, incluso la fornicación o adulterio, eso en el mismo instante que se comete el error, la persona queda desvinculado del cuerpo de Cristo. De ahí que hay que orar por él, hay que ayudarlo en oración para que pueda ser redimido y pueda restaurar su vida espiritual. En esa forma manejo yo esta parte. Entonces, el pecado nos trajo muerte,
La paga del pecado es muerte, pero como dije, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Contrición por el pecado. Junto a la confesión debe haber contrición, es decir, una tristeza genuina por los pecados cometidos. El pecador debe sentir remordimiento por las cosas malas que ha hecho, y su corazón debe estar quebrantado a causa de su pecado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y el corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Entonces, una persona contritado siente dolor por haber pecado. Y la tristeza, según Dios, la tristeza que produce el arrepentimiento no avergüenza, porque la tristeza, según Dios dice, produce arrepentimiento para salvación. Entonces, cuando alguien se entristece y Dios le permite que vaya, esa tristeza le produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Muchas personas sienten pena por su estado pecaminoso, pero no se arrepienten. No se arrepienten de una manera auténtica. Sienten pena por las consecuencias del pecado, pero no dejan de pecar. A veces el pecado los pone a una situación terrible y sienten pena por el hecho de haber caído en aquella situación, pero no se arrepienten. Somos testigos de esto. Hay personas que uno los ve a veces está llorando, las emociones son tocadas y lloran y se quebrantan, pero no dejan de pecar. A diario vemos eso, personas que llegan y se tiran de rodillas muchas veces y piden que oren por él, pero no da fruto de arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento genuino, es conocido, y el mismo Espíritu Santo da testimonio en la congregación de que esa persona se arrepintió. Las emociones muchas veces se dan. La emoción es tocada y la persona lloró ahí tendido, pero una cosa es la emoción y otra cosa es el verdadero arrepentimiento. Por su fruto se conoce el que en verdad se arrepintió de corazón. Entonces, esta doctrina de arrepentimiento es fundamental para la salvación. El arrepentimiento por sí solo no salva, ni el bautismo salva si no hay un verdadero arrepentimiento. La persona, para poderse bautizar, debe haberse arrepentido de corazón, debe haber muerto el pecado para poder luego ser bautizado. En esta forma, la salvación es completa, ¿no? Si yo me arrepiento y no me bautizo, y si no hay un arrepentimiento genuino, pues tampoco voy a alcanzar la salvación, así me bautice. Entonces, esto es completo. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, también hay bautizo del Espíritu Santo. A veces uno se queda meditando en esto. ¿Por qué hay tantos hermanos que no han recibido el Espíritu Santo? Pero mirando esto del arrepentimiento, cuando hay un arrepentimiento que se quebranta la persona, el corazón, Dios a un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Dios a la persona
que en esa forma se humilla delante de Él, alcanza misericordia. Entonces, mis hermanos, aunque haya quebrantamiento, sin embargo, a veces no hay un arrepentimiento genuino. No deja el pecado. Dice aquí Salomón en Proverbio 28, el verso 13 dice: debemos confesar los pecados y apartarnos de ellos para obtener misericordia. Ahora debemos dejar el pecado y volvernos a Dios en el arrepentimiento. El arrepentimiento es más que sentir dolor a causa de los pecados cometidos. Eso es verdad. Esto es más que eso. Y como dije el miércoles pasado, el arrepentimiento ya es un puente que nos conduce a la salvación. Pero para que todo esto se dé, es necesario predicar la palabra, porque la palabra es la que nos da la capacidad para arrepentirnos. La palabra nos descubre nuestra situación y entonces sí podemos mirar al Señor. Estaba escuchando por ahí al hermano Eliseo Duarte, que él decía que hay predicadores que dicen: arrepiéntete y bautízate para que te salve. Pero eso no es lo primero. Lo primero que tiene que escuchar el pecador es la predicación de la palabra. Y esa palabra es la que se siembra, y luego que se siembra nace, y es la que hace arrepentir al pecador. Entonces, mis hermanos, en la Biblia tenemos unos ejemplos bien claros de personas que se arrepintieron. Miramos el caso de unas parábolas que tenemos. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, que usted la conoce, la sabe de memoria. Esta parábola nos deja una enseñanza de lo que es un verdadero arrepentimiento. Dice que el hijo pródigo, estos dos hijos que tenía este padre, uno de ellos pidió la herencia y el padre, aunque sufrió, le dio sus bienes que le pertenecían. Pero luego se fue y por allá malgastó el dinero en diversiones. Y cuando hubo malgastado todo, dice que llegó a una situación que no tenía para comer. Aquí dice la palabra. Dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Y dice: pero nadie le daba. Y volviendo en sí, ahí está el punto. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora dice: me levantaré e iré a mi padre. Esto es fundamental para un verdadero arrepentimiento. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él lo pensó, lo meditó en su corazón, pero inmediatamente también actuó. Dice: levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces, hablando de este punto tan importante, bíblicamente estos ejemplos de un verdadero arrepentimiento, esta parábola del hijo pródigo nos muestra que este hijo se arrepintió, lo meditó
pero también actuó. No se quedó solo pensándolo, que había hecho mal, que había malgastado los bienes que su padre le había dado, sino que él, cuando piensa, inmediatamente actúa. Se levantó y fue a su padre arrepentido. También nos habla otra parábola de un verdadero arrepentimiento, como es la parábola del fariseo y el publicano. Usted lo conoce, tiene conocimiento de esta parábola. A unos que confiaban a sí mismos como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es el capítulo 18, el verso 9 de San Lucas. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Escuchemos lo que decía el fariseo. Como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y ahora dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Un arrepentimiento genuino, verdadero. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, cuando el pecador llega en esta forma, quebrantado, humillado, Dios tiene misericordia, alcanza misericordia. Estas son dos parábolas que acá en la enseñanza lo he titulado Ejemplos de Arrepentimientos. Entonces, mis hermanos, basado en esto, hay arrepentimientos que son genuinos. También miramos el caso de David. En el Salmo 51 nos damos cuenta también el arrepentimiento que tuvo David cuando pecó. Te conoce este salmo. Dice el verso 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Un reconocimiento, confesó, él estaba quebrantado. Y dice el versículo número 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconocimiento, confesando, para que sean reconocidos justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, mis hermanos, y sigue diciendo el rey David en versículo 7, dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Él sabía que la única fuente para ser limpio era esta. Lávame y seré más blanco que la nieve. Bendito el Señor Jesús. Y el verso 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces, la salvación nos produce gozo, nos produce alegría. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, eso vuelve a la persona. Si un tiempo lo disfrutó y se le apagó por causa del pecado y se devuelve de esa situación, alcanza misericordia. Entonces, mis hermanos, esta enseñanza del arrepentimiento, como te dije, es fundamental para la salvación del alma. No podemos alcanzar la salvación si no hay un verdadero arrepentimiento. En la Biblia encontramos una serie de versículos que nos muestran
esta verdad. Y yo sé que usted lo sabe. Y yo sé que usted de pronto se profundiza en esto un poco más de lo que yo he alcanzado. Pero bueno, estamos aquí. Bendito el Señor. Entonces, mis hermanos, hay una serie de versículos que nos hablan de este fundamento del arrepentimiento. Hay algunos pecados, hay un pecado que usted es conocedor de ello. ¿Cuál es el pecado que no tiene perdón? Bueno, tenemos el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto es bíblico. Entonces, pero también podemos hablar de la apostasía. La apostasía se da en la persona que luego de haber alcanzado un conocimiento de la palabra y de haber hecho esto de arrepentirse y convertirse y bautizarse, y luego toma todo eso que Dios le dio y lo echa como a la basura y comienza con otros pensamientos. La apostasía es de lo divino a lo maligno. O sea, toma lo divino y lo echa más bien, como dije, a la basura y atrae lo maligno. Entonces viene la rebelión, la maldad. Y estos casos los hemos visto en particular. Personas que fueron grandes predicadores en la iglesia y luego salieron predicando diversas doctrinas, enseñando cosas tremendas. Esto es la apostasía, hermano. Ese es un pecado de prácticamente de muerte, que no hay para él esperanza. La rebeldía de Satanás, cuando se rebeló allá, pues Satanás no encontró el perdón por el conocimiento que él tenía. Tenía de tal forma que era el ángel dotado de sabiduría e inteligencia. Estaba cerca de Dios y eso lo llevó a no tener perdón, porque él era conocedor de lo divino. Dios no lo hizo diablo, él se hizo diablo hasta que se encontró maldad en él. Yo miro esto de la cuestión de Satanás como cuando nos nace un niño. El niño nació, pero él más tarde, cuando ya sea un hombre, él es el que va a tomar la determinación qué es lo que va a hacer. O sea que los ángeles pues también, en el caso, tienen su libre albedrío, pero ellos están cerca de Dios. Nosotros tenemos libre albedrío, pero nacimos de pecado. Los ángeles no nacen de pecado. Entonces, el libre albedrío llevó a Satanás a creerse más grande que Dios. Entonces, mis hermanos, esto del arrepentimiento es fundamental para la salvación de nuestras almas. Yo no sé si tengo el tiempo, pero tengo una cantidad de versículos aquí, voy a leer algunos, que nos dan base para enseñar este tema y decirle a la gente que se arrepientan, porque si no lo hacen, se van a perder. Porque la única forma de uno alcanzar la salvación es en el arrepentimiento. Muy bien. Entonces, dicen algunos versículos que tengo aquí. El mismo Señor Jesucristo, al iniciar su ministerio, Jesús dijo, el tiempo se ha acercado y el reino de Dios el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Pedro le dijo en el día de Pentecostés, cuando hubo la manifestación del Espíritu Santo, Pedro le dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, cuando hay un verdadero arrepentimiento, ya entonces también viene ese don de recibir el bautismo del Espíritu Santo.
viene también el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecado. Esto se da cuando hay arrepentimiento. Entonces, como dije, el pecado, según la Biblia que encuentro, que no tiene perdón la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero también dije de la apostasía. La apostasía, pues, quitarlo de Dios, lo lindo de Dios, y entonces buscar allá el ser direccionado por el maligno. Por tanto, digo, todo pecado, blasfemia, serán perdonadas a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. En esa partecita. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta de ellos alcanza misericordia. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, este tema del arrepentimiento, como lo estoy explicando, es fundamental para la salvación de nuestras almas. Nosotros, es importante que cada vez que uno se arrodilla y se quebranta y se acuerda de tal error que cometió, pedirle que el Señor le perdone. Eso es importante. Y pues si aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, mis hermanos, como le dije, tengo una cantidad de versículos acá que hablan de este tema. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Bendito el Señor. Ya usted conoce ese pasaje que está hablando cuando los primeros gentiles se convirtieron, allá en el caso de Cornelio, cuando mandó a buscar a Pedro, que Pedro les llevó el mensaje de la gracia, el mensaje del evangelio, y ellos se arrepintieron, y los que fueron con Pedro se asombraron que a los gentiles también le había dado Dios arrepentimiento y conversión de sus pecados, y le había dado la salvación de sus almas. Entonces, mis estimados, gracias al Señor por su misericordia, y no hemos sido consumados por esa bondad tan linda del Señor. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Entonces, acá pues tengo la conclusión de este tema tan importante, ya para ir cerrando un poco. Yo sé que pronto salgan algunas preguntas. Bueno, ahí tenemos al hermano Lenny para que nos ayude en esto. Conclusión: el arrepentimiento es volverse del pecado hacia Dios, y es la primera reacción de fe al llamado de Dios.
El arrepentimiento incluye el darse cuenta del pecado y es la muerte al pecado, la contrición por el pecado, una decisión de dejar el pecado y abre la posibilidad de una relación permanente con Dios. Entonces vamos concluyendo esto sobre este tema del pecado. El arrepentimiento por sí solo no es la obra completa de la salvación. Como estaba explicando hace rato, el bautismo en el nombre de Jesucristo hace que se permanezca y que se permanezca en la renuncia del pecado por haber sepultado al viejo hombre. El bautismo del Espíritu Santo hace que sea permanente la vuelta hacia Dios. O sea, como dije, esto de la salvación es completa. Arrepentimiento, el bautismo del Espíritu Santo, la conversión. Bueno, todo este tema tan importante, la santificación del hombre. El bautismo en agua no tiene ningún valor si la persona no se arrepintió. Y tampoco puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si deseamos retener el Espíritu Santo en nuestra vida, debemos vivir una vida arrepentida. Si deseamos ver la salvación de otras personas que les predicamos la palabra, es necesario que nosotros estemos arrepentidos de todo corazón. Entonces, mis hermanos, esta era la segunda parte que quería concluir con ustedes sobre esta doctrina fundamental para la salvación, el arrepentimiento y conversión en nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por esta tremenda explicación. Pues la verdad, no nos esperábamos que, o al menos yo no esperaba, pues, tan amplia explicación. Y esto tiene bastante largo. Este es un tema extenso, hermano Lendy. Extenso. Hay mucho todavía que hablar de este tema. Todo el tema de la salvación, hermano, es todo un proceso. Esto va mezclado, va unido lo uno con lo otro. No es solamente, sí, amén, hermano, como usted lo explicaba. Bueno, yo pienso que, no sé si hay hermanos que tengan una pregunta. Para mí, pues, me quedó bastante claro. Hay una parte, hermano Winston, en el cual, sí, con respecto en el estado de Satanás, a veces nosotros, pues, queremos tener cierto conocimiento, a veces nosotros queremos, y detrás de ese conocimiento debe de haber una gran responsabilidad. Digo esto porque en el caso de María y el caso de Zacarías, a ambos se les aparece el ángel. A María se le explica, pero a Zacarías no. A Zacarías se le dice que su esposa va a tener un hijo y él dice, ¿cómo va a ser esto? El simple hecho de él ser sumo sacerdote, para llegar allá tenía que tener todo un conocimiento de la palabra, de la Torá, en el momento de ellos. Y el ángel lo que le dice, por cuanto has dudado, vas a quedar mudo. Mientras que María, que carecía de este conocimiento, a ella se le explica. ¿Cómo será esto? Dice ella. Bueno, la palabra vendrá sobre ti, el Espíritu, y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Amén. Entonces, pues, lo que escuchábamos con respecto a este tema, hermano, una vez le escuchaba al hermano Eliseo Duarte decir que Dios hace y engendra hijos por su palabra. Exacto, sí, Señor. Y es esta palabra la que, amén, es esta palabra cuando es pronunciada
por la unción del Espíritu Santo a través de sus hijos, produce este arrepentimiento en el corazón de las personas que las escuchan y las aceptan. Amén. Amén, hermano. Sí, Señor. Bueno, así es, hermano. Amén. Yo quisiera... que la palabra, hermano, tiene poder. Dile que por esa palabra son hechos los cielos y la tierra. Es la palabra, hermano. Y amén. Cuando se engendra en el corazón, hace una obra perfecta. Amén, amén. No sé si alguien más tenga algo que opinar. Nuestra hermana Liliana, nuestro hermano Samuel, hermano Javier. Hermano Lendy. Señor. Hermano Winston, Dios les bendiga. Amén, hermano Samuel. Un saludo para todos. No, muy buena. Amén. Excelente la enseñanza. Me parece que muy ameno, se trató todo el tema muy profundamente. Esto es lo que deberíamos estar haciendo más frecuentemente. Creo que lamento nuevamente que la mayoría de los hermanos no tengan acceso o no sé, no tengan la oportunidad. Espero que escuchen los audios, porque la iglesia se nutre de la enseñanza, y este tipo de enseñanzas traen claridad cuando ocurren las cosas, cuál es el camino a seguir. Yo tengo una preguntita. Una preguntita, hermano. Sí, señor. El hermano. ¿Cómo será la preguntita de Samuel? Yo tengo una pregunta. Resulta que, bueno, uno, en cuanto a esto de la confesión de los pecados, la pregunta que yo tengo es, a veces sucede, he visto, usted sabe que viví en una casa pastoral y he visto que a veces el tema se trata de tal manera que la persona, en vez de ser restaurada, es más bien condenada, es acorralada por la congregación, y la persona termina desmotivándose de tal manera que termina apartándose, y esto hace que otros que tal vez estén en la misma situación y quieran tener la oportunidad de confesar sus pecados, no se atrevan, porque el temor a la discriminación y al señalamiento, que no es 1 año, 2 años, 3 años, sino que es para siempre. ¿Cómo hacer para que haya tal confianza y que toquen esos temas de una manera más ética, digamos? Hermano Lemos. Bueno, el pastor en esto tiene que ser prudente, sabio. Porque mire, hay cosas que como pastor le dicen a uno. Yo le hablo de experiencias que tengo. Y entiendo lo que usted está diciendo, hermano Samuel. Es verdad que eso ha sucedido. Y eso sucedió en algunos tiempos. Usted sabe que en la iglesia hubieron etapas que cuando alguien pecaba, tenía que confesar el pecado en la congregación. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Usted se acuerda de esto porque su papá en ese tiempo era pastor? Yo viví una experiencia de personas que pecaron y tenían que pararse allá frente al púlpito y expresarse en la congregación el suceso, el caso que le sucedió, hermano. Y esto, más de uno, hermano, salía de esos cultos, de esa escuela dominical, quebrantado por esa situación de que ese hermano, frente al púlpito, toda la congregación, tenía que decir, hermano, yo pequé, yo cometí este pecado, y todo lo que hizo, eso era tremendo, hermano. Incluso que hubo tiempo en que sacaban a la persona que cometía este pecado, lo dejaban fuera de la congregación porque no podía juntarse con los santos. Y esto, hermano, se dio en un tiempo y trajo problemas serios, porque algunos, como dijo usted, se apartaron, no volvieron, y otros
que estaban comenzando a mirar esta situación también se devolvieron, porque era rígido, era tremendo. Pero ahora, hermano, el pastor debe ser prudente. Incluso hay cosas que uno como pastor no las da a saber. Eso no lo sabe las demás personas. Yo tengo aquí en mi cerebro grabado en la administración de sucesos que me han comentado los hermanos y no lo conocen aún ni mi esposa ni mis hijos. Eso van conmigo. Eso mueren ahí. Entonces el pastor tiene que ser prudente, hermano, y tratar con misericordia, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hay que usar misericordia, porque la misericordia es importante en este punto, manejarla y ser ayuda para edificar al que cometió tal error. Eso tiene que ver con el ministro, hermano. Si el ministro es prudente, sabio, entendido, y no deja salir esa situación que se ha conocido por los demás. Eso administrativamente el pastor, hermano, tiene que ser prudente en esa parte. Es lo que puedo aportar. También estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que si hubiera más confianza, la iglesia podría permanecer en un estado de más sinceridad. A veces lo que es la falta de confianza en este tema. Entonces muchos hermanos pues se arrepienten, pero también yo creo que depende del nivel de la, no sé, me parece a mí, creo que siempre depende del nivel de la persona, no es como un hermano de la iglesia que el presidente de los jóvenes o el miembro de la junta local. Es una responsabilidad. Pero en este caso, Señor. Hermano Samuel. Dígame. Aló. Amén. Sí, señor. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermano Javier. Bien, qué bueno poderle saludar ahora en este momento. Yo creo que, bueno, en cuanto a lo que se está hablando acerca de esto, es que a veces se desconoce también la obra que Dios hace por medio del arrepentimiento. Entonces, cuando nos damos cuenta, es que la gente juzga a una persona por un error que comete y duran años juzgándolo por el mismo error que cometió. Yo sé que somos humanos, pero nosotros tenemos que entender también que la obra aquí la hace el Señor. Entonces, cuando una persona se arrepiente, tiene un arrepentimiento verdadero, Dios le perdona cualquier error que haya cometido. Entonces, lo perdona, muchas personas dicen lo perdonó Dios, pero nosotros no lo perdonamos y tienden a juzgarlo durante toda la vida por el error que cometió hace muchos años y todavía lo tienen así como que. Entonces, eso es desconocer la obra de Dios en una persona a través del arrepentimiento. Amén, hermano. Sí, señor. Ahora, sí, me gustó algo que dijo, algo puntual que dijo el hermano Winston, enseñando muy bonita la explicación. Gracias a Dios, hemos aprendido mucho. Y es que no hay persona que convenza mejor a otro que el que está viviendo las cosas. Cuando una persona está viviendo un verdadero arrepentimiento, es una persona que predica y que convence también a otros. Entonces, qué bueno, me gustó esa expresión. Gracias a Dios. Hermano, sí, señor. Hay un verso muy hermoso que dice la palabra de Dios: cuando vayas a juzgar a alguien, cuando vayas a aconsejar, ponte en tus zapatos. Dice, no sea que tú caigas en un estado peor que el de él. Y esto trata, hermano, es que cuando David pecó, le preguntaron quién quería que lo juzgara, él dijo Dios, porque el hombre no tiene misericordia.
En realidad, Sí, pues, sí. sí, en realidad, pues, de lo que el hermano Samuel decía, pues, me gustó tu explicación porque yo creo que en esto consiste la ética del pastor. La Una ética, vez sí, escuchaba al hermano Plutarco Torres decir que nosotros tenemos que tener una ética mejor que la de un cura. Si ellos se llevan a la tumba las confesiones, cuanto más los siervos de Dios. Y en esto, pues, cuando la palabra